Hola, ¿cómo están? Yo soy Rocío, la presentadora de esta charla. Gracias a todos por estar escuchando estas charlas súper interesantes. La que se viene ahora es sobre cirugía de epilepsia, que va a estar el doctor Marcelo Bartolucci y también eh, va a estar María Marta Bertone. Marcelo Bartolucci es un neurocirujano dedicado a la cirugía de epilepsia. Actualmente está trabajando en el Garaham y Fleming. Y María Marta Bertone es la mamá de Feli, operado hace casi 12 años, y es la presidenta de la Fundación Hemisferectomía. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, hola. A ver, doctor, me parece que pusieron una placa de, no sé. Bueno, avísame cuando arrancamos, no hay problema. Bueno, Marcelo, ¿podés arrancar con la presentación ahora? Perfecto. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a Marta, en principio a Marta, que es a quien con más relación tengo, y en nombre de ella a todos los que tuvieron la intención de invitarme. Para mí es un placer poder estar con ustedes acá, contándoles un poquito de qué se trata la cirugía de epilepsia. Y es una lástima que no les pueda ver las caras, porque esta interacción entre, viste, miradas que se cruzan cuando uno habla, uno puede vislumbrar un poquito el interés del otro lado. Asumo que están. Quiero creer que hay un montón de caras del otro lado y que voy a poder generar interés en todos ustedes y vamos a hacer todo lo posible. Lo primero que le pregunté a Marta cuando me invitó a dar la charla era, bueno, ¿y a quién le vamos a dar la charla? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿A quién le vamos a tratar de contar un poco de cirugía de epilepsia? Y Marta me dijo que básicamente era un montón de gente relacionada a la epilepsia, que no necesariamente eran profesionales, padres, hermanos, amigos, pacientes que han padecido epilepsia. Entonces, un poco la idea de todo esto es que entender para los oradores como yo, que somos muy charletas y que nos gusta hablar mucho, muchas veces es importante entender a quién uno le va a dar el mensaje, porque la comunicación no es lo que uno dice, ¿no? Sino lo que el otro entiende. Entonces, es muy importante tratar de ser lo suficientemente claro para que lo que yo diga, aunque sea una charla magistral e impecable desde lo técnico, si la persona que está del otro lado no entiende lo que yo digo, no importa lo magistral que haya sido mi charla, eso no sirve de nada. Entonces, básicamente, esta charla está apuntada a todas aquellas personas que no sean médicos, igualmente si le escucho un médico va a estar bien, con un rigor científico lo suficientemente simple y sencillo como para que sea entendido por la mayor cantidad de gente posible, tratando de explicarles a todos aquellos que no están involucrados directamente con el tratamiento, el diagnóstico o todo lo que tenga que ver con la epilepsia, es, bueno, intentar que puedan entender un poco mejor todo esto. Y la gran pregunta de, lo que, de esta charla o de esta pequeña conversación va a ser, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cirugía de epilepsia? Yo di una charla en la facultad, era 4 o 5 días, y le pregunté a los alumnos que estaban cursando neurocirugía cuántos de ellos, ya profesionales casi en el final de su carrera de grado, cuántos de ellos sabían que la epilepsia podía ser quirúrgica. Y la realidad es que hay muy poca gente, muy pocos médicos que saben que la epilepsia puede ser quirúrgica. eh, Imagínense la población general probablemente desconozca que la cirugía, que la epilepsia puede ser tratada quirúrgicamente, y no solo que lo desconoce, sino que además dice,
cirugía, si tal vez con una pastillita lo puedo resolver, ¿cómo voy a ir a cirugía? Me van a abrir la cabeza, esta gente son unos salvajes, ¿cómo voy a ir a que me operen una epilepsia que la puedo resolver con medicamentos? Entonces, algunas de las preguntas que nos vamos a hacer en esta pequeña charla son estas 6, básicamente. Bueno, primero de todo, ¿qué es la epilepsia refractaria? Fundamental esta frase, esta palabra que la van a escuchar mucho, epilepsia refractaria, porque ese es el grupo etario en el cual nosotros nos vamos a apuntar todos los cañones, aquellos pacientes que tienen epilepsia refractaria. Bueno, ¿y cuál es la población a la cual nosotros llamamos epilepsia refractaria? Pasemos eso a números concretos, o sea, este es 1, 2, son 50, son 100.000, 1.000.000, ¿cuántos? Ya sabemos qué es la epilepsia refractaria, cuál es la población, bueno, cuáles son los recursos que desde la medicina tenemos que tener para poder encarar un grupo de pacientes que son epilépticos refractarios. Y una vez que ya tenemos los recursos y hemos hecho el diagnóstico, bueno, ¿cuáles son las opciones terapéuticas que ofrece la cirugía de la epilepsia? Y vos me decís, bueno, pero me estás contando cuál es el grupo, cuál es la población, cuáles son los recursos, qué es lo que le puedes ofrecer, también me tenés que contar cuáles son los resultados, si no, digamos, ¿cómo yo voy a saber que todo lo que vos me estás contando tiene un sentido concreto? Y otra pregunta que me encantaría hacerme y que no se la puedo responder y que eso lo vamos a dejar sobre toda la discusión, bueno, ¿cómo debería ser el futuro de la cirugía de epilepsia? Vamos a empezar por la primera y más elemental. ¿Qué es la epilepsia refractaria? O sea, usted tiene un hijo que viene al consultorio, el neurólogo, el clínico, el pediatra, el quien sea, le da una pastillita porque hizo una crisis convulsiva, la mitad de esos pacientes no vuelven nunca más en su vida al consultorio. Entonces, esos pacientes andan bien con la medicación, o la gran mayoría. Pero hay un grupo de pacientes, a medida que uno agrega medicación, el número de posibilidades de que se cure de la epilepsia es cada vez más baja. Yo di más de 3 medicaciones, o sea, di la primera, no anduvo, di la segunda, no anduvo, di la tercera. Todas las que agrega además de la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la millonésima, no importa. Solo el 4% de esos pacientes van a tener control de sus crisis con la medicación. Quedó claro, ¿no? Después de la tercera medicación, casi todos los pacientes van a ser refractarios a cualquier otra medicación. Entonces, ¿cuáles son los pacientes que no andan con la medicación o son los pacientes refractarios? Son aquellos pacientes que a pesar de haber recibido la medicación en la dosis que corresponde, la medicación que corresponde y en los tiempos correctos, siguen teniendo crisis convulsivas. Redondeando esto, son todos aquellos pacientes que no andan con la medicación. No andan ni van a andar en el futuro. No andan ni van a andar con la medicación. ¿Y qué es lo que uno debe preguntarse? No yo, porque yo estoy en el final de la etapa de la cadena. Yo vengo a ser el depredador acá, no el inicio. Estoy en el final de la cadena. Lo primero que debe preguntarse cualquiera, el papá, la mamá, el pediatra, es, bueno, ¿son crisis reales? Ustedes tienen que saber, existen muchos pacientes que tienen pseudocrisis, o sea, que no son reales crisis convulsivas. Esa es la primera pregunta que tengo que hacer. Digo, al final, ¿lo medicaron? ¿Era una crisis real? Esta crisis real, si es una crisis real y no anda con la medicación, es una epilepsia refractaria. Pero si no es una crisis real, si es una pseudocrisis, ya no es una epilepsia refractaria porque no es una epilepsia. Y otra de las posibilidades que uno debe tener claro, debe preguntarse es, bueno, toma la medicación como corresponde. Muchos de estos chicos son adolescentes, que ustedes saben, cualquiera que como yo, somos padres o tenemos cerca el contacto con adolescentes, muchas veces los adolescentes no hacen lo que corresponde, ni nosotros logramos educarlos o no educarlos, incentivarlos para que tomen la medicación. Entonces muchas veces las crisis pueden no ser reales, y además el paciente puede decirte que toma la medicación y no la toma. Entonces, eso es importante tener claro. La tercera pregunta que uno debe hacerse es, ¿y la medicación que toma es efectiva? Desde hace un tiempo atrás, y probablemente esto no tenga que ver con todos ustedes, pero es un tema importante, salió la ley de genéricos. Y muchas veces la ley de genéricos implica, una muy buena intención, es que no vamos a pagar cualquier cosa por la medicación si la medicación debe tener difenilantoína en tal o cual dosis. Esa difenilantoína no hace falta comprar la medicación X. Se puede comprar el genérico, que es mucho más barato. Lo que ocurrió, ya no tanto, pero en algún momento ocurrió, es que la medicación genérica no daba los mismos resultados que las medicaciones que estábamos acostumbrados a.
Queda claro el primer concepto. Epilepsia refractaria es aquella epilepsia que no se puede, que no anda ni va a funcionar nunca con medicación. ¿De qué población hablamos? En general, digo, cualquier población mundial, las estadísticas no son nuestras, porque en Argentina es muy difícil tener estadísticas serias, pero uno puede traspolar estadísticas de otros países bastante más organizados y serios que el nuestro, y más o menos entre el 0,5 al 2% de la población en algún momento de su vida tuvo o una convulsión o tiene una epilepsia. Por lo cual es una población muy grande, ¿sí? El 20% de todos esos pacientes que alguna vez tuvieron una convulsión van a ser refractarios a la medicación. Y de ese 20% que son refractarios, la mitad son candidatos a tratar su epilepsia con cirugía. Sé que son muchos números y medio complejo, pero piensen que si en Argentina son 45 millones de habitantes, el último censo dio un poquito más, pero bueno, uno asume que hay entre 225.000 y 900.000 epilépticos, de los cuales entre 50 y 180.000 pacientes son candidatos a cirugía. Escucharon el número, ¿no? Vamos de nuevo. Entre 50.000 y 180.000 pacientes hoy en la Argentina andan dando vuelta por la Argentina y son candidatos a cirugía de epilepsia. ¿A qué? Ustedes me dirán, está bien, pero del 0,5 al 2 hay un 400% de diferencia. Eso tiene que ver con muchas cosas. Mientras los países son menos desarrollados o hay menos controles neonatales, por ejemplo, muchos pacientes nacen con trastornos neonatos o con asfixia o con mal control del embarazo. No es lo mismo un chico que nace en el África subsahariana o, no tan lejos, en el interior del Chaco, del impenetrable chaqueño, que aquel que nace en un hospital público o en una institución privada de la ciudad de Buenos Aires o de la ciudad de Manhattan. No es lo mismo, por eso la diferencia es tan grande. Pero fíjese que no solamente es un problema de cantidad de pacientes, miren en el número 3 los costos. Miren lo que cuesta un paciente epiléptico a una sociedad. Y estos costos, fíjense los valores, son la mayoría indirectos. ¿Qué significa? Cuando hablamos de costo, se me escucha bien, ¿no? Sí, espero que sí. Sí, se escucha perfecto. Cuando hablamos de costos indirectos, ¿qué significa? Es el costo que yo tengo en tener un médico en el hospital, en darle la medicación, en hacer un electroencefalograma. No. Todos estos costos tienen que ver con el paciente que deja de ir a trabajar, el papá que no puede ir a trabajar porque lo cuida, la falta de productividad, el empleado que deja de ir porque está epiléptico, el paciente que pierde capacidades y pierde posibilidades. O sea, la gran mayoría de los gastos en epilepsia no son gastos de medicación, ni gastos de medicamentos, ni gastos de médicos, son gastos indirectos, gastos que se pierden porque la población epiléptica es una población que está permanentemente en conflicto con su salud, con el sistema de salud, con su vida propia, con sus relaciones. Hay un montón de cosas que no acá, pero acá también, pero no, en otros lugares se han medido mucho mejor y los números son tremendamente altos. O sea que ya sabemos que es una epilepsia refractaria, también sabemos de qué población estamos hablando. No hablamos de 200 chicos, hablamos de entre 50 y 180.000 pacientes que hoy son epilépticos refractarios. Está bien, vos me decís, bueno, muy bonito, pero ¿qué se necesita? ¿O qué se necesitaría para que un sistema de salud, tanto público como privado, tenga posibilidades o qué recursos necesita para poder tratar pacientes epilépticos, sobre todo epilépticos refractarios? Bueno, lo que uno debería tener es un centro integral de epilepsia. ¿Y de qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un centro integral de epilepsia? Y la mayoría son staff profesionales. ¿Y qué hay? Neurólogos, obviamente, que son el primer punto de encuentro. Hay que tener un gran equipo, un gran sistema de imágenes y de neuroradiólogos. Hay que tener neuropsicólogos, psiquiatras, técnicos especializados, enfermeros especializados, y el neurocirujano, siempre y cuando estos pacientes que estamos estudiando en un centro integral de epilepsia sean candidatos a cirugía. ¿Sí? La videotelemetría. ¿Qué es la videotelemetría? Para aquellos que no lo conocen, probablemente muchos de ustedes lo conozcan, lo que vos ves en tu casa cuando vos tenés una epilepsia, o tu hijo tiene una epilepsia, o tu hermano tiene una epilepsia, o tu novio tiene una epilepsia,
o un conocido tiene una epilepsia, en general lo que vos estás viendo es el desenlace de la epilepsia, no el inicio de la epilepsia. Y a lo que a nosotros nos interesa saber es dónde nace esa epilepsia, no cómo se distribuye por todo el cerebro. Es muy importante entender dónde nace. Y para eso nosotros tenemos la posibilidad, que ahora les voy a mostrar un videito muy cortito, es de filmar a los pacientes mientras les hacemos un electroencefalograma. Esto se hace internado, en general son 4 o 5 días, pero pueden ser 12 horas, pueden ser 8 horas, dependiendo de la necesidad, que a nosotros nos permite filmar al paciente mientras tiene sus crisis convulsivas. El otro punto importante de un centro integral de epilepsia, más allá del staff de profesionales, es un centro moderno de imágenes. O sea, hoy las imágenes modernas han cambiado radicalmente la visión de los pacientes epilépticos de difícil control. Muchísimo han cambiado. Y no solo la resonancia de alta resolución, que claramente uno la mide como si fuera el motor de un auto, ¿no? O sea, uno tiene un motor de 10 caballos de fuerza contra un motor de un Ferrari que tiene 500 caballos de fuerza. Bueno, las resonancias de alta resolución se miden en Tesla, que son la cantidad o la potencia de ver imágenes. Arrancamos con 0,25, hoy ya tenemos en el mercado, no en la Argentina, pero en el mundo, 7 Teslas. O sea que hoy tenemos una imagen de alta resolución muy superior a lo que teníamos hace 20 años. Y esto me dice, pero ¿qué me importa que sea más alta? ¿Qué me sirve a mí? Es que si usted o vos o alguien tuvo un paciente que hace 10 o 20 años tuvo una resonancia normal, probablemente esa resonancia hoy ya no sea normal. Y es muy importante porque las lesiones estructurales encontradas en la resonancia magnética nuclear son un factor de mal pronóstico para la epilepsia y de muy buen pronóstico para la cirugía. ¿Qué significa? Que si yo encuentro una resonancia magnética nuclear en un paciente epiléptico con una lesión, una displasia, un tumor, una malformación congénita, un trastorno evolutivo tipo Rasmussen o lo que fuera, esa patología es de mal pronóstico con la medicación y es de muy buen pronóstico con el tratamiento quirúrgico, por lo cual la resonancia cambia radicalmente el pronóstico. Si yo encuentro en la resonancia una lesión, esa lesión me va a hablar de buen pronóstico para la cirugía. Y otro recurso necesario, muy necesario, es padres involucrados. Eso parece una verdad de perogrullo, pero es importante que los papás estén involucrados en la enfermedad de su hijo. Papás, dije papás, como puedo decir marido, como puedo decir hermano, como puedo decir familia. Ahí puse padre porque tengo el vicio de hacer mucho paciente pediátrico, pero digo, hay que involucrarse en la enfermedad porque no sirve de nada meterla bajo la alfombra, hay que buscar posibilidades, existen posibilidades, la Argentina tiene muchísimas posibilidades para tratamiento, no solo en la medicina privada, sino también en la medicina pública, y es muy importante que no se queden mirando. Seguramente todos los que están hoy escuchando esta charla son personas involucradas, si no estarían sentados a las 9 y pico de la noche, un día de semana, escuchando a un desconocido hablando de una cosa que nunca habían escuchado en su vida. Entonces, seguro que son involucrados, pero es muy importante hacerles entender que hay que seguir intentando siempre. Por eso hay que involucrarse. Y otra cosa es que tener neurólogos comprometidos. O sea, para un neurólogo debe ser un dolor de cabeza un paciente que no anda bien con la medicación. Y comprometido implica, bueno, busco otras posibilidades. Si yo donde estoy no lo puedo hacer, ya no le puedo exigir a un neurólogo de campaña de un pueblito del interior de Mendoza que tenga la misma visión o las mismas posibilidades que tenemos nosotros en el Garrahan. No, pero sí que se comprometa y que nos ubique, que nos contacte, que trate de encontrarnos, que trate de tener contacto con nosotros, porque la realidad es que es muy, 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 muy importante que el neurólogo y la familia se comprometan con la enfermedad, porque siempre existe una posibilidad de tratamiento. Y todo esto que hablé se resume en una sola palabra: educación. Y no hablo de ir al colegio, ¿eh? Educación médica, educación a los padres, educación a los neurólogos, educación a la sociedad en general, digamos, sacar la epilepsia de ese cuarto oscuro que nadie conoce y que todo el mundo tiene miedo, y educar a todo el mundo, a todos los que están involucrados directa o indirectamente con la epilepsia, porque claramente cada vez somos más las personas involucradas en el tratamiento y cada vez nos acercamos más a un montón de gente. Y esta es una foto que sacamos hace ya un tiempo, que probablemente si son muy chiquititas, si ven como yo no se ve nada, porque los veo a todos, pero ahí hay un montón de gente. Acá hay
neurocirujanos, radiólogos, técnicos, bioquímicos, nutricionistas, toda esa gente que ustedes ven ahí, ese es el grupo que hace cirugía de difícil control en el Hospital Garrahan. Estamos hablando de, no cuento mal, pero van a haber 30 personas ahí. O sea, esto no es un trabajo solitario, esto es un trabajo en equipo, por lo cual la educación, el compromiso es lo más importante, más allá de los recursos que siempre son necesarios. Esto que yo les estoy mostrando acá, para que alguno que no lo ve, fíjense, es lo que ven acá a la izquierda, es un electroencefalograma, y acá está un pacientito nuestro que lo estamos filmando. Miren cómo ella cambia la actitud, y vimos cuando nace la crisis, todos podemos ver en el electroencefalograma cómo se desarrolla la crisis convulsiva. Esto cambió radicalmente el estudio de la epilepsia y mucho más el estudio de la cirugía de la epilepsia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos permite ver el inicio de las crisis, qué relación tenemos con todo lo demás que hemos encontrado. Y fíjense cuando le dije que necesitamos un estudio de alta resolución, no les pido a los papás o a los pacientes o a cualquier persona que no sea médica, y no solo médica, sino que no sea neuroradiólogo, que entienda esto. Pero ven esas marquitas verdes que ustedes ven ahí. Esas marquitas verdes son una displasia cortical. Esto hace 10 años atrás no había ninguna forma de verlo. Ninguna. O sea, esto era una resonancia normal. Por eso les digo que estas imágenes de altísima resolución, con neuroradiólogos comprometidos, con neurólogos que le dicen dónde tienen que buscarlo, dónde creen que tienen que buscar, por los hallazgos del electroencefalograma, por el estudio clínico, digamos, hace que podamos ver estas pequeñeces que, insisto, hace 10 años atrás, no hace 100 años atrás, no en la época de Finocchieto, no, hace 10 años atrás, en los mismos lugares que hoy estamos, estas resonancias eran diagnosticadas como normales. O sea que el paciente no tenía ninguna posibilidad, o muy pocas. Hoy, si encontramos una lesión como la que estamos viendo en estas resonancias magnéticas, ¿qué es lo que nos hace? Lo que les dije hace 5 minutos. Una lesión estructural es de mal pronóstico médico y de muy pronóstico quirúrgico. A este paciente era un colega nuestro, médico, 35 años, un chico encantador, que tenía 4 o 5 crisis por día, que pobre tenía una vida miserable porque no podía ir a trabajar, todo lo que quería hacer no podía manejar, no podía andar solo, era un problema. Lo operamos, obviamente no todos andan como este chico, y anduvo perfecto, nunca más volvió a tener una crisis, está feliz, fue papá 2 veces después de la cirugía. Digo, esto es lo que digo, hace 10 años atrás esto era normal, por lo cual hay que insistir con la resonancia, hay que buscar mejores lugares, hay que insistir en los lugares donde uno está acostumbrado a ver estas cosas, porque yo les aseguro que he visto mucho y hace muchos años que hago esto hace poco tiempo atrás eran diagnosticadas como normales. Fíjense, esto ya es más común, pero miren, la diferencia entre una resonancia normal y una patológica es esta pequeñez que se ve acá abajo, un hipocampo más chiquito. No son necesariamente grandes lesiones, por eso es muy importante que más allá de los recursos, la educación y el entrenamiento hace la diferencia. Hace la diferencia. Si no, en la Argentina no podríamos hacer lo que hacemos. Bueno, el ingenio, la capacidad, el tesón de los padres, el compromiso de los neurólogos hacen que nosotros estemos haciendo cosas que se hacen en el resto del mundo con un contexto que ya no se los voy a explicar, pero muy complicado. Ya sabemos cuál es la población, ya sabemos qué es una epilepsia refractaria, cuál es la población, qué es lo que necesitamos para estudiarlo, y ahora, bueno, cuáles son las opciones terapéuticas. De ese 50% que yo le dije, de ese 20% que era refractario, la mitad de esos pacientes pueden tener tratamiento quirúrgico, pero lamentablemente no todos los pacientes les podemos ofrecer tratamiento curativo. Tenemos un grupo grande de pacientes que tienen tratamiento curativo y un grupo grande de pacientes que pueden tener tratamiento paliativo. ¿Qué significa curativo? Es que yo lo opero con la idea de que nunca más en su vida vuelva a tener una crisis. ¿Lo logro en el 100% de los casos? No. Lamentablemente no. Pero si uno analiza todo el grupo de pacientes, 6,5 o 7 pacientes cada 10 que operamos están libres de crisis, ¿no? De los curativos. Y después tenemos pacientes que son que no se pueden curar, que se pueden mejorar. Y ahora les voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Cuando hablamos de curativos, ¿qué es lo que nosotros buscamos? O sea, todo lo que yo les mostré es para encontrar ¿qué? Esta palabrita que ustedes ven acá, área epileptogénica primaria.
área epileptogénica primaria. Y no es ni más ni menos que el lugar donde nacen las crisis convulsivas. Si el área epileptogénica primaria es descubierta y está en un área resecable, el paciente se cura en el 100% de los casos. Lamentablemente, el área epileptogénica primaria puede estar en áreas elocuentes. ¿Qué es un área elocuente? Es un área que tiene una función concreta. La movilidad del cuerpo, la palabra, la vista, la memoria. Y muchos pacientes no están dispuestos a perder eso por tener la posibilidad de quedarse libre de crisis. Es un feedback muy complejo y muy finito, pero el área epileptogénica primaria, si uno la reseca por completo, se curan todos los pacientes. Y usted mira, pero ¿por qué curas al 60% y no al 100%? Porque el área epileptogénica primaria no siempre la podemos encontrar, lamentablemente. Y entonces, dentro de las curativas, que es esto de resecar el área epileptogénica primaria, hay un montón de variantes, cómo hacemos, cómo llegamos, que no tienen sentido. Podemos hacer resecciones, o sea, sacar el área esa epileptogénica primaria o desconectarla del resto del cerebro. Dejarla dentro del cráneo, pero desconectada. ¿Estamos? Y después, cuando el área epileptogénica primaria es bilateral, o sea, está en más de un lugar, o sea, es bilateral de los dos lados, o es multifocal, hay más de un área epileptogénica primaria, encontramos 4, 5, 10, entonces el paciente deja de ser un paciente con tratamiento curativo y pasamos a los tratamientos paliativos, donde hay un montón. La callosotomía es el más viejo, se nos desconecta una parte medial de un hemisferio con el otro y uno mejora las caídas, mejora los cuadros que muchas veces se tienen, pero no los curamos a los pacientes. Y después tenemos lo que es el VNS, que es el Vagal Nerve Stimulation, que es la estimulación del nervio vago, y después tenemos el DBS, que es el Deep Brain Stimulation, es la estimulación cerebral profunda. Esto se llama neuromodulación y lo utilizamos como un tratamiento paliativo. No intentamos curar, pero sí intentamos mejorar. ¿Queda claro? Entonces hay dos opciones terapéuticas bien marcadas, aquellas que son curativas y aquellas que son paliativas. Para todo esto necesitamos los recursos que yo le conté antes y estudiar a los pacientes. ¿Cuáles son de las opciones terapéuticas las etiologías más comunes? ¿Qué es la etiología? Es la causa. ¿Sí? La esclerosis mesial temporal, que es la atrofia de la parte más profunda del lóbulo temporal, es la causa más común de epilepsia del lóbulo temporal en los adultos. Las displasias corticales es actualmente la causa más común de epilepsia de difícil control. ¿Está claro? Por otro lado, después tenemos las epilepsias hemisféricas. ¿Qué significa? Que el área epileptogénica primaria es todo un hemisferio. Y ahí hay dos grandes etiologías, que es la encefalitis de Rasmussen y la hemimegaloencefalía. Y después hay otras lesiones que se pueden asociar a epilepsia de difícil control, como son los tumores, las lesiones vasculares o asociación entre tumores y displasias corticales, entre vasculares y displasias corticales, pero básicamente estas 3 o 4 etiologías, causas, generan el 90% de las epilepsias. ¿Cuáles son los resultados? O sea, está bien, ya lo diagnosticamos, ya sabemos cómo es, intentamos y lo cura. De los curativos, las lobectomías temporales, que son las más comunes, 2/3 de los pacientes nunca más van a tener crisis. El 66% de los pacientes que operamos, bien diagnosticados, con un buen diagnóstico, una cirugía segura, no van a tener más crisis convulsivas. Pero eso es que no tienen más crisis. Pero 9 de cada 10 pacientes al menos mejora. Por lo cual la epilepsia del lóbulo temporal es una epilepsia que anda muy bien. Las displasias corticales es exactamente lo mismo, 2/3 están sin crisis, pero acá hay un detalle muy importante. Si uno saca la displasia cortical, en general, saca el área epileptogénica primaria. ¿Qué es lo que ocurre? El tercio que falta acá, no lo curamos o porque no las vemos o porque está en áreas elocuentes donde los pacientes no están dispuestos a perder funciones, y eso hace que solamente 2/3 de los pacientes de displasias corticales estén sin crisis. ¿Estamos? Pero si uno separa a las displasias corticales y las pone en unas áreas del cerebro que las pueda resecar por completo, este 2/3 sería 3/3, serían todos los pacientes andan bien. Lamentablemente no es así. Y en las hemisféricas, que cualquiera que haya visto o haya escuchado esto va a pensar que esto es una salvajada, que es
sacarle o desconectarle un hemisferio a un paciente. Marta puede hablar muchísimo de esto porque es la presidenta de una fundación que acompaña a pacientes con esta patología. Fíjense, también 2/3, y acá no es 2/3, es 2/3 un número para que entiendan. Todos los números del mundo hablan de 70-75% de pacientes operados de un hemisferio, sacado o desconectado todo un hemisferio, están sin crisis convulsivas. Y los paliativos, fíjense, hay una mejoría. Del 80, el 50%, el 50% mejora más del 80% en los testimonios vagales en pediatría. El DBS 70% mejoran, pero hay muy pocos pacientes sin convulsiones. Y la callosotomía mejora en el 100% lo que se llaman drop attack, que es la caída de muchos pacientes epilépticos que hace que sea muy peligroso, que se golpeen y cosas por el estilo. Entonces, lo paliativo mejora, lo curativo cura, no en el 100% de los casos. Y acá esta diapositiva la puse porque la verdad no tengo mucho que decir sobre esto, porque no sé cómo será el futuro, me lo imagino, lo deseo, pero no sé cómo va a ser, pero creo que básicamente hay dos cosas en las cuales uno podría expectar el futuro, que es en el compromiso y en la educación. Compromiso y educación. Fíjense que educación, 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 lo nombré 1000 veces, porque la educación es la base de todo lo que estamos hablando. Sin educación yo no estaría capacitado para tratar pacientes, sin educación Marta no hubiera traído a su hijo a operar, sin educación ninguna de todas las mamás que están por ahí o los pacientes que están por ahí hubieran intentado saber que esto se podía resolver, y el compromiso, no solo en la epilepsia, en la vida en general, el compromiso es, bueno, buscar soluciones, no quedar separado, trabajar en equipo, hay que sacar el egoísmo y saber que yo no puedo hacer todo, que el equipo siempre las cosas salen mejores, pero las expectativas de futuro van a pasar por ahí. Mucho compromiso y mucha educación. Fíjense, y esto como para cerrar, fíjense los pacientes que operamos en el 2019. Nosotros operamos más o menos unos 70 pacientes al año. Y asumo, los otros grupos son un poco más pequeños que los nuestros, pero más o menos operarán más o menos también unos 70, entre 70 y 100 pacientes por año. Pero fíjense la población que tenemos, 50.000 y 180.000 potenciales, y estamos operando 150 pacientes al año. Esto es un fracaso rotundo. Nosotros debiéramos operar un montón de pacientes más. No lo hacemos y no lo hacemos. ¿Y por qué? Y no sé por qué. Porque falta educación y falta compromiso. Pero la idea es que este número crezca y crezca y crezca. Y en Latinoamérica, con mucho orgullo, la cirugía de epilepsia está creciendo año a año. Lentamente, pero crece año a año. Yo les agradezco mucho la atención. Espero haber sido claro y conciso. Esta fue una charla para gente no médica involucrada en la cirugía de la epilepsia o que tiene interés en la cirugía de la epilepsia. Este es mi mail, es bastante sencillo, es mi apellido @hotmail.com, mi apellido con mi nombre que es Marcelo. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, ese es mi mail. Yo trabajo en el Hospital Garrahan, que es una institución pública, y después en Fleni, que es una institución privada, que tiene acceso a un montón de obras sociales, pero que bueno, en principio cuenten conmigo si les puedo ayudar en cualquier cosa. Les agradezco muchísimo la atención. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la charla. Y ahora, María, vos también ibas a presentar algo, ¿o no? Yo voy a hacer una presentación, a ver si me sale técnicamente. Espero que sí. Marcelo ya explicó muy claro cuándo, cómo, quién, por qué la cirugía es una opción de tratamiento. No sé si están viendo, me dicen. Está presentando perfecto. Bueno, gracias. Y entonces, para agregar un poco, y quería agradecer la invitación de Espacio Epilepsia, que es otra organización de pacientes. Tenés razón, Marcelo, esto de no ver a la gente es como medio raro. Asusta un poco. Bueno, espero que me salga casi como vos. Bueno, que es otra organización de pacientes. Agradezco que se nos incluya a los pacientes dentro de estas charlas, porque creo que, bueno, la salud cada día más se encamina a estar centrada en el paciente de forma integral. Nosotros somos una pequeña organización que se dedica a acompañar familias con un tipo de cirugía en particular, que es la hemifrectomía. Y yo lo que quería contarles un poco es
de este lado, del lado de los pacientes, ¿qué pasa cuando a nosotros nos dicen que mi hijo es candidato a cirugía, ¿no? Y si bien cada historia, cada familia, cada niño tiene un trayecto distinto, y va a diferir si es un bebé de pocos días, quizás. Marcelo opera en niños de días de nacido y hay que resaltarlo. Y es distinto quizás a un adolescente que tiene que tomar la decisión, y es distinto quizás a un adulto que se enfrenta a una cirugía del temporal. Pero todos tenemos miedos, prejuicios, esta idea que Marcela resalta también, la falta de educación. Y un poco estos espacios nos sirven para empezar a echar luz a algunas cuestiones. Entonces, estas preguntas que muchos papás nos hacemos, nosotros acompañamos fundamentalmente cirugía pediátrica, es esto María, de... discúlpame, les aviso Sí. a los dos que faltan 10 minutos. Lo mío es muy breve, es esta y una más. Existirá otro tratamiento, todos nos han dicho, no probaste con cannabis, no probaste con la idea de lo irremediable de la cirugía, de pensar que quizás es una falsa decisión. Se puede vivir con medio cerebro, es posible que mi hijo viva con medio cerebro. ¿Cómo viven las personas que tienen una hemiferectomía o quizás una cirugía resectiva un poco más pequeña, pero cómo será ese después? Me conocerá cuando despierte la cirugía, esto que reseccionan, esto que sacan, esto que anulan del cerebro, cambiará algo la personalidad de mi hijo, eso que lo hace, que me reconozca, que me quiera. Me culpará por haberlo operado, el miedo a tomar la decisión correcta. Creo que esto es una de las grandes barreras, y que un poco cuando nos encontramos con que podemos acercarnos a una organización de pacientes, sea la nuestra, sea Espacio de Epilepsia, sean otras patologías, como en epilepsia, como puede ser una asociación de Dravet, una asociación de esclerosis tuberosa, nos encontramos que hay otros que pasaron lo mismo, que entienden, que hablan el mismo lenguaje, que tuvieron los mismos miedos, y que pueden ayudarnos a procesar algunas cuestiones que realmente son de un alto impacto emocional, sobre todo en estas epilepsias complejas, poco frecuentes, y de difícil tratamiento. En una encuesta que tenemos nosotros, hecha con 60 pacientes, 60 padres de chicos que atravesaron una hemiferectomía, el 96% de los papás volverían a elegir la cirugía como tratamiento. Es un número altísimo, y muchos de lo que se arrepienten no es de la cirugía, sino de no haberla hecho antes, ¿no? Esta idea de que quizás hubieran obtenido mayores ganancias. Y el 94% considera que la calidad de vida de su hijo mejoró notablemente post cirugía, aún con algunos aspectos discapacitantes que pueden tener luego de una cirugía de epilepsia tan grande como puede ser una hemiferectomía. ¿Qué hacemos en Fundemi brevemente? Solamente para que sepan, además de brindar la contención emocional que les contaba en un momento muy difícil, muy crítico para la familia, tenemos profesionales psicólogos si alguna familia lo requiere, si los hermanos lo requieren, si el propio paciente lo requiere. Muchos pacientes ahora también están empezando a operarse jóvenes adultos, y entonces poder hablar con otro que también tomó la misma decisión de operarse como yo y que me lo puede contar en primera persona, nos ayuda a alivianar el camino, a que esta decisión tan difícil pueda ser tomada con la mayor tranquilidad posible. Ofrecemos asesoramiento legal, bien decía Marcelo, en Argentina contamos con enormes servicios públicos, y también hay centros privados que lo hacen, y hay las leyes son muy claras en que el tratamiento quirúrgico tiene que ser cubierto, tanto por la ley de epilepsia, que todos los que están escuchando acá deberían conocerla y hacerla cumplir, que obliga a cubrir los tratamientos de manera integral, pero también la ley de enfermedades poco frecuentes y la ley de discapacidad. Pero bueno, desde de la teoría a la práctica, muchas veces es necesario judicializar los pedidos, a veces desde el prequirúrgico, y bueno, tenemos abogadas que asesoran gratuitamente para hacer, si hubiera que judicializarlo, a veces simplemente con una carta de documento se agilizan los pedidos, tanto prequirúrgicos o quirúrgicos.
Tenemos algunas ayudas económicas, el año pasado empezamos con este proyecto, están focalizadas únicamente para familias que tienen la indicación de la hemisferectomía como tratamiento, si bien, otra vez, las familias en condiciones vulnerables cuentan con un montón de apoyos tanto en el servicio público y hay organizaciones que ofrecen alojamiento y los traslados están cubiertos, a veces están cubiertos para uno de los referentes parentales, pero no para los dos. Y cualquier persona que haya estado internado una semana sabe de los gastos extraordinarios que uno tiene en comida, datos móviles, etcétera. Y bueno, empezamos a hacer este tipo de ayudas económicas. El año pasado también hicimos un programa piloto de una ayuda económica para un tratamiento post-rehabilitación. Ojalá la podamos mantener. Esto se mantiene únicamente con aportes privados generosos, no tenemos ninguna ayuda de otro tipo, pero bueno, creemos que es importante facilitar de alguna manera a las familias que tienen una condición económica vulnerable, que en estos momentos puedan tener la mayor ayuda posible. Y después tenemos, breve, termino, información de calidad, tenemos guías de implicancia, que implica luego vivir con un solo hemisferio cortical para ayudar a las maestras, a los docentes, a las mismas terapeutas que muchas veces nunca se enfrentaron con un paciente con estos desafíos. Realizamos conferencias, el mes que viene hacemos la 4ª Conferencia Internacional sobre Hemisferectomía en Madrid y ofrecemos charlas, webinarios, bueno, un poco lo que todas acá en Espacio Epilepsia también sé que militan muchísimo. Y por último trabajamos en red, formamos parte del capítulo argentino del Buró para la Epilepsia, formamos parte de la comisión directiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, formamos parte de la Federación Internacional contra los Espasmos Infantiles o Síndrome de West, como lo conocemos acá. Y yo quería, para terminar, brevemente reforzar esta idea que Marcelo planteó tan claramente de que la indicación de la sociedad médica es que cualquier persona con epilepsia refractaria pueda, si cree necesario, hacer una consulta en un centro integral avanzado que tenga un equipo de cirugía de epilepsia, por más que, como dijo Marcelo, tenga unas imágenes normales, por más que le hayan dicho que no era operable, si hay algún papá que cree que, bueno, acercarse, porque no se puede diagnosticar lo que no se conoce, y la diferencia entre un equipo de cirugía de epilepsia para poder ver si una persona es candidata a cirugía o no, hace realmente a un salvavidas para ese niño o ese joven adulto. Estamos a disposición de todos, esos son nuestros medios de contacto, en lo que podamos ayudar, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias a los dos, fue una hermosa charla, súper clara, así que bueno, muchas gracias a los dos. Ahora también dejaron unas preguntas y unas dudas sobre esto, ¿no? Una de las preguntas era si hay una edad mínima para realizar la operación. Eso es un enorme mito, uno de los tantos mitos que tenemos que voltear. Cuando uno agarra y lee, hablo de la hemisferectomía, que probablemente sea la cirugía más brava que tenemos, es una cirugía donde hay una desconexión hemisférica grande, donde son pacientes con poco peso, donde convulsionan desde el minuto 0 casi del nacimiento, digamos, cuando uno lee los artículos de revistas internacionales, con gente que como nosotros, o con más experiencia que nosotros, que escribe sobre esto, ellos aconsejan no operar nunca un paciente de 9 kilos. Un paciente con epilepsia todos los días, varias crisis por día, alimentado con una sonda nasogástrica, porque no se puede alimentar porque no puede ni tomar ni la teta, no va a llegar nunca a los 9 kilos. No va a llegar nunca a los 9 kilos. Entonces digo, ¿cuándo se opera? Cuando se diagnostica. Cuando estamos seguros que eso hay que operarlo. Y no, pero es peligroso. Bueno, es un problema mío en todo caso. No es un problema del chico, ni es un problema del papá, es un problema mío. Si yo no me quiero hacer cargo de este problema, hago otra cosa. Pero digo, si yo quiero resolverlo, digo, tengo el diagnóstico, lo tengo que operar. No me importa qué edad tenga. Entonces digo, es un mito. Yo he operado y reoperado a la semana pacientes de 4,5 kilos. Pero porque soy un capo mundial, no, porque es lo que hay que hacerlo, no es que lo hago. A mí me encantaría poner uno de 9 kilos, que sangre, que le pase media bolsa de sangre y se resuelva. No, bueno,
Pero si lo espero que tenga 9 kilos, lo voy a operar en unas condiciones mucho peores neurocognitivamente. A mí no me va a joder, a mí me va a venir súper bien porque yo voy a estar mucho más seguro. Pero digo, compromiso, vamos de nuevo con el compromiso, hay que comprometerse. Y no Muchísimas solo eso, gracias. sino específicamente en la hemisferectomía, digamos, antes no operábamos pacientes menos de 9 kilos, no operábamos pacientes que no tuvieran hemiparesia, no operábamos pacientes que no hubieran perdido el habla si eran izquierdos. Después los operábamos cuando ya habían perdido el habla, habían perdido la palabra y no los recuperábamos más. Eso se acabó. Se acabó. Y me hago responsable. Se acabó. Vamos a operar a todos aquellos pacientes que no han operado y hablaremos con la familia. Si la familia no está de acuerdo, con honestidad brutal, como suelo decir las cosas yo. Pero si la familia está de acuerdo, nos vamos a comprometer y lo vamos a resolver cuando haya que resolverlo. O sea que no hay una edad mínima para operarse. No. Muchas gracias. No todo eso, estoy enojado. No puede haber nunca una edad mínima. Tiene que ser ni bien lo más rápido posible. Mientras más rápido se opere, mejor va a ser el resultado a largo plazo. Y uno se pone así en el tema de derribar mitos, ¿no? También. Pero no son mitos de los padres, son mitos de los médicos. Son mitos de los papers que hay en todas las revistas internacionales. Un poco también esto que Marcelo dice que es compromiso y a veces es inercia terapéutica, ¿no? Creer que, bueno, probamos un fármaco más, probamos otro fármaco más y es más difícil a veces acompañar la decisión de decir, bueno, este chico va a ir a cirugía y eso supone un compromiso. Esto que Marcelo dice, compromiso, es así, o sea, quizás para el equipo médico derivar, decir, bueno, hasta acá no llego, pero bueno, esta semana cumplió 1 año sin crisis una bebita que Marcelo operó en Garraham con menos de 90 días, porque tuvo un neurólogo comprometido en el interior del país que la derivó, que sabía lo que estaba viendo, que sabía cuál era el diagnóstico y que sabía cuál era, porque se había formado y volvió a su provincia y la derivó oportunamente. Y esa bebé cumplió más días sin crisis, muchísimos más días sin crisis en este año de vida que los que podría haber tenido si no era operada. Entonces, en esto creo que cuanto más difundamos el cambio de vida que tienen los bebés, los niños, los adultos que están operando también, aún con cirugías grandes como la hemisferectomía, eso va a hacer que poco a poco nos animemos un poco a ver que la calidad de vida de los pacientes cambia diametralmente. Acá no hay términos medios, digamos. Y la línea de adultez también se corrió. Totalmente. Antes venía una mujer, yo operé una mujer hace ya muchos años, de 60 y pico de años, de una epilepsia, me decía, ¿cómo la vas a operar? Digo, pero tiene 60 años, le quedan 20, 30 para vivir. Nunca más volvió a tener una convulsión, y la verdad, digo, ¿por qué no me operé antes? Bueno, tampoco hay un límite superior, digamos. Lo que hay que tener es diagnóstico y tratamiento si corresponde. La cirugía no es para todos, pero para el que es. No hay otra cosa. Es un cambio muy grande. Y bueno, les comento otra pregunta, así vamos cerrando con esta charla, que es, preguntaron, no tengo epilepsia refractaria, pero los efectos secundarios de la medicación me molestan demasiado. ¿Puedo acceder a una cirugía por eso? Siempre y cuando tengamos el área epileptogénica primaria determinada en un área factible de resecar, sí. Pero puede que no lo sea. Puede que no sea una epilepsia focal, puede que sea una epilepsia de otro tipo. O sea, el concepto de epilepsia refractaria más epilepsia focal más un área epileptogénica primaria encontrada en los estudios, eso hace un paciente quirúrgico. Y los efectos de la medicación tienen la misma cantidad de complicaciones que los efectos de la cirugía. O sea, hoy la medicación tiene la misma morbilidad. Usted sabe la diferencia entre morbilidad y mortalidad. Mortalidad que el paciente se muere. Por morbilidad que el paciente que tiene algún daño o algún problema. Hoy la medicación tiene más o menos un 4% de morbilidad en los pacientes epilépticos, con un 4% de morbilidad en los pacientes quirúrgicos. Ni siquiera la cirugía tiene más morbilidad que la medicación. Perfecto. Le hago una pregunta más. Bueno, vuelvo de vuelta, me trabé. Después de la cirugía, ¿se sigue necesitando medicación? En un porcentaje grande de pacientes, sí. Más o menos un 30% somos capaces de sacarle toda la medicación.
no en el 100% de los pacientes. ¿Y esto a qué obedece? Obedece a un montón de cosas. En principio obedece a que el paciente deje de tener crisis, fundamental, si sigue teniendo crisis en una negación, que el paciente tenga un electroencefalograma bastante normalizado después de la cirugía, y que el neurólogo no sienta o el paciente no sienta que la medicación es un paraguas que le puede psicológicamente ayudar. Yo, por mí, no soy neurólogo, por suerte o por desgracia, no sé. Yo le sacaría la medicación a todos los pacientes que no tienen crisis convulsiva, pero yo como soy medio blanco-negro, no tengo en el medio nada. Para mí, un paciente que no va a volver a ver, si necesita medicación, hay una carga emocional en la medicación. Yo nunca tomé medicación anticonvulsivante, pero siento que hay una carga emocional, ¿no? Sí, no muy es grande. fácil. Es como pelearte con tu novio y seguir trabajando en el mismo lugar. Tal cual. Todo el Sí, tiempo sí, la sí. vea, la medicación está ahí, la ve, la puta, yo estoy en lo mismo, la cosa, y bueno, eso es fundamental, es sacarte el pasado. Pero bueno, no en todos los pacientes se puede, lamentablemente. Pero sí Pero a se veces puede en hay algunos pacientes. una reducción de la medicación. A veces no, como todas las epilepsias refractarias y tan complejas, muchas veces hay un politratamiento farmacológico en la búsqueda de controlar las crisis o hasta que se llegue a la cirugía o porque todavía no se diagnosticó. Y en ese politratamiento uno consume muchísimos fármacos en altas dosis y entonces a veces no se puede retirar toda la medicación, pero sí se puede ir sacando algunas, con lo cual hay menor carga. A veces lleva tiempo, anecdóticamente, mi hijo lleva 12 años sin crisis y ya lleva 3 sin medicación. Así que, bueno, los protocolos también farmacológicos post cirugía de epilepsia todavía también se están armando en algún punto, así que a veces es lo que dice Marcelo, es cada caso, cada familia, cada paciente y la intuición de... Y hay muchas experiencias personales. Yo soy medio cabeza dura y lo que creo, con convicción lo mantengo, pero yo tengo un paciente que lo había operado de un tumor, importa, un tumor X, que solo se tiene crisis, que hacía 10 años que estaba sin crisis. Saquemos la medicación. Al otro año hizo una crisis convulsiva, hizo un infarto hemisférico y el chico quedó hemipléjico. Cuando volvió, para y te la tenía que sacar, qué sé yo, son parte de, digamos, de la estructura, no necesariamente siempre que saca la medicación tiene la certeza de que va a funcionar bien. Lo que digo es, hay que intentarlo. Y este caso es un caso extremo. En el peor de los casos, si tenemos una crisis nueva, bueno, habrá que recolocar la medicación, suele ser frustrante, pero también es bueno sentir que uno puede sacar medicación, ¿no? Como dijo Marta, no se saca de un día para otro, pero la idea un poco es tratar de sacarla si se puede. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Una última cosita. Sí. Yo siempre se lo digo a Marta, que es importante. La genialidad de los foros, que están en todos lados. Digamos, yo voy a comer a un restaurante y no quiero que me diga el dueño comer, porque el dueño me va a decir que está bueno el restaurante. Quiero que me diga el tipo como yo que va a comer. Entonces la gente le cree más a Marta que a mí. A mí no me creen. Yo le digo, mirá, que te van a dar fenómenos. Yo me dice, no. Me lo dice Marta, que ya pasó por esta, se la creo, pero a vos no te la creo. Porque es como el que te vende un peine en el tren, ¿viste? Decís, pero vos, ¿en serio que es bueno el peine que me vendés? Es buenísimo. Si te lo dice uno que ya lo compró, se lo comprás, ¿o no? Y eso pasa mucho. Marta y todas las organizaciones como la de Marta hacen cosas que nosotros los médicos, por más voluntad que hagamos, no podemos hacer. Creo que nos complementamos, creo que uno da una visión de quien es par y pasó por lo mismo y tratamos de acompañar de la mejor manera el excelente trabajo que hace, bueno, Marcelo en este caso, pero hay otros cirujanos. Es bueno que sepan que hay varios cirujanos, hay varios centros de cirugía de epilepsia, hay en el interior también del país, poco a poco se van formando. Y bueno, la idea creo que para reforzar es pensar que la cirugía es un tratamiento efectivo para las epilepsias en las cuales está indicada y que se tiene que consultar, que se tiene que ir a un centro. Quien tiene que decidir si alguien es candidato a una cirugía es un equipo experimentado que sepa de lo que está hablando. Me parece súper interesante que todo, ¿no? Como que es todo un equipo, es súper necesario el médico como la persona que apoya, así que realmente es muy importante eso. Bueno, gracias a los dos por la información, fue muy clara, como lo digo,
se entendió muy bien. Y bueno, por responder también las preguntas y por lo que están acá escuchando las charlas. Así que gracias a todos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias a Seguimos ustedes. colaborando. Muchas gracias. Hasta luego.